Dios los bendiga esta mañana. Qué importante es enseñarle a los hijos la palabra del Señor. Mi padre todas las mañanas se levantaba a leernos la Biblia. Y si acaso se le dormía el gallo, que era muy raro, pero a veces se le dormía. Sí citaba con nosotros el Salmo 23. Muy importante esa enseñanza. También mi mamá nos daba a veces otra enseñanza durante el mensaje. Esa enseñanza no me gustaba tanto. Siempre lo cuenta. Quiero que lo intente hacer ahora. Pero cuando era niño, parte de su enseñanza me llevaba, porque yo era un poco inquieto, no sé por qué. Hasta la fecha, ¿verdad? Dice mi esposa. Tenía como, para ver ahorita los pastores todavía sentados aquí en las primeras bancas, pues antes era la primera banca, eran bancas de madera. Pero dentro de eso todavía a veces mi mamá dentro de sus enseñanzas me llevaba y me daba mi enseñanza en el baño. Cuando yo andaba un poco inquieto, un poco ruidoso, un poco fastidioso y no dejaba al pastor predicar. El pastor le enseñaba, la esposa también me enseñaba a mí, con su chancla o guarache o lo que agarrara a la mano a veces. Es parte de la enseñanza también. Me corregía cuando tenía que corregirme. Y llegaba ya sentadito a la banca y me quedaba bien dormido. De modo, es parte de la enseñanza que mis padres me han dado. Pero bueno, a ver, Lincha, trata de hacer eso ahora. A ver. Sí, si me acerco, si me va a decir algo, me va a dar un pellizcón o algo. Romanos capítulo 8, hermanos. Pero si los que se acuerdan de niños, sí me llamaban en rastra, a veces hasta el baño hasta atrás. Y ya regresaba bien mansito. Pero bueno. Era un poco inquieto. Dicen que tengo una cicatriz aquí atrás, que según me caí por andar brincando durante el mensaje. Me tuvieron que llevar a la Cruz Roja para no sé dónde, urgencias. Yo creo que fueron mentiras, pero bueno. Romanos capítulo 8, versículo 30 y 31, hermanos. Esta mañana terminamos el capítulo 8, si Dios quiere. Y de repente se me sale una tosesota, perdónenme, he estado luchando con la tos toda la semana. Dice versículo 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los pasajes yo creo también muy conocidos en Romanos, también podemos decir aún muy debatidos en Romanos. Muchos han
lo usan, muchos lo han atacado este pasaje, pero la verdad no hay mucho que atacar. Se explica por sí mismo. Pablo aquí, si vemos, está dando la conclusión de 8 capítulos que ha presentado lo que es todo el mensaje de la salvación. Todo empezó de cómo el hombre ha caído, al punto que no busca a Dios, al punto que somos justificados por fe, al punto que Dios es soberano y Él es el que da la salvación y Él es el que asegura la salvación por la eternidad. Y Pablo aquí está diciendo, si no fueron suficientes los últimos 5 o 10 versículos que hemos visto, dice Pablo, espéreme tantito, tengo unos cuantos más para compartirles, y son los que acabamos de leer, que aquí Pablo termina de una manera muy poética. Aún podemos decirle que hasta escriba un himno, por decirlo así, para dar una respuesta a algunas últimas preguntas que pudieran surgir acerca de la seguridad de la salvación. Estas preguntas pudieran tal vez ser esto: ¿será posible que alguna persona o alguna circunstancia o algo creado puedan poner en peligro la salvación del creyente? Y Pablo dice, vamos a ver si pueden, tienen algún mérito estas personas o circunstancias. Y esta mañana, hermanos, quiero que veamos esto, cómo Pablo responde a estas preguntas. Y el primer punto esta mañana es este, que Pablo expone las personas que parecen amenazar nuestra seguridad. O sea, Pablo hace un intento, o la gente, mejor dicho, hace un intento a amenazar la seguridad, y Pablo dice, no hay amenaza, no hay ninguna amenaza. Y por eso empieza Pablo diciendo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Pero Pablo lo que está diciendo realmente, puesto que Dios es por nosotros, no hay quien que se pueda poner en nuestra contra. O sea, está afirmando realmente Pablo que Dios es por nosotros y está con nosotros. Imagínense esto, si alguien quiere robarnos o amenazarnos o quitarnos la salvación a un creyente, esa persona tiene que ser todavía más grande y más poderoso que Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es el que da la salvación y Dios es el que sostiene la salvación. O sea, ¿quién puede decir y venir a poner o deshacer la base que Pablo estableció, o mejor dicho, que Pablo afirmó realmente? Si recordamos el principio de este pasaje, del capítulo 8, el primer versículo, empezamos diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo, ese es el lema de todo el capítulo. No hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Entonces está diciendo, a ver, ¿qué persona puede venir y deshacer esa realidad, esa afirmación, esa verdad? ¿Quién? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más poderoso que Dios? ¿Quién es más poderoso del que hizo los cielos y la tierra? ¿Quién es el más poderoso del que sostiene todo con el poder de su palabra? ¿Quién? Nadie. Y el salmista lo sabía, por eso el salmista decía que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Nadie, porque Jehová dice, es la fortaleza de mi vida. No tengo de quién temerlo, no tengo de quién atemorizarme, de nadie. El salmista lo sabía. Y Pablo aquí en este caso no hace una lista de algunas personas que pudieran intentar quitarnos la salvación, pero sí quiero que veamos rápidamente algunos que a lo mejor Pablo mismo enfrentó, que la iglesia enfrentó, que hoy en día también enfrentamos. Unas personas que tal vez quisieran amenazar la salvación, podemos decir algunas instituciones religiosas. El hermano Gerardo ahorita mencionó
que no es ninguna religión, no es ninguna tradición, no, es Cristo. A Cristo se le tiene que dar la gloria. En este caso, ninguna institución religiosa puede quitarnos o robarnos la salvación. En tiempo de Pablo enfrentó a algunos, le llamaron judaizantes, que estaban haciendo ¿qué? Estaban diciendo que sí, tienes que tener fe en Cristo, pero también tienes que cumplir con todos estos requisitos religiosos que establece la ley de Moisés. Y Pablo, ¿qué dice? Tranquilos, la salvación es por fe, y por fe solamente, no por ningún acto religioso. Otra institución religiosa podemos decir, la Iglesia Católica Romana, que está diciendo que la Iglesia Católica dice, hemos establecido algunos pecados mortales que pueden hacer que pierdas tu salvación. O también podemos decir que si estás fuera de la Iglesia Madre o de la Madre Iglesia, puedes perder tu salvación. Si no cumples con los requisitos que establece la Iglesia, no la tienes o la pierdes. Algunas instituciones religiosas. Y podemos nombrar muchas más, sin lugar a duda. Pero hermanos, ninguna institución, ningún grupo de personas puede limitar o retirar la gracia de Dios. Ninguna. Por mucho que nos duela a los bautistas decir eso, tengo que decirlo. ¿Verdad, pastor? Por mucho que nos duele decirlo, el bautista tampoco puede limitar la gracia de Dios. No puede. Ninguna institución, ni personas, ni grupo de personas pueden limitar o retirar la gracia de Dios. Otro grupo de personas que a lo mejor quieren intentar es uno mismo. A veces uno mismo pensamos que ponemos la seguridad de la salvación en riesgo. Que uno mismo va a quedar fuera de la gracia de Dios. Imagínense esto, que nosotros cometamos algún pecado, que logremos anular la obra de Cristo en la cruz. Entonces, si es así, entonces la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente. No pudo cubrir todos los pecados, no pudo limpiar una vez y para siempre a los santificados, no pudo. Pero no es así. Nuestro pecado, por muy grande o muy pequeño, no va a lograr anular la obra de Cristo en la cruz. A pesar de que algunas iglesias evangélicas enseñen eso, enseñan que podemos perder nuestra salvación, o dejan abierta esa posibilidad. Hermanos, si nosotros en ningún momento, aún antes de conocer a Cristo, no pudimos hacer nada para lograr obtener y recibir esa salvación, no pudimos hacer nada, ninguno de estos méritos logró obtener la salvación. No fuimos capaces de limpiarnos de nuestros pecados, no fuimos capaces de acercarnos a Dios, no fuimos capaces de autoadoptarnos como hijos de Dios, no fuimos capaces de nada de eso. Es imposible que tampoco nosotros anulemos la obra de Cristo y la obra de gracia de Dios hacia nosotros. Es imposible. No podemos. No podemos. Otro que tal vez, otra persona, esta está un poquito más agresiva, podemos decir que Dios estaría dispuesto a quitarnos la salvación. Dios, por su soberanía, porque es soberano y es omnipotente, claro que lo puede hacer. Físicamente, logísticamente lo puede, pero también no va a ir en contra de sí mismo. No se va a negar a sí mismo Dios. Dios, que hizo ya en el versículo 32 que acabamos de leer, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo es posible que Dios, en su soberana voluntad, en su plan perfecto, cuando éramos enemigos y estábamos separados completamente de Él, dijo, voy a dar a mi Hijo el rescate? Y ahora que somos sus hijos, va a decir, ahora te voy a expulsar. ¿Cómo es posible? Entonces está diciendo que Dios hizo más por el pecador que está alejado de Él, huyendo, corriendo de Él. Va a hacer más por ellos que por sus hijos. En ninguna manera. En ninguna manera. Dios no va a hacer más
por el pecador que por fin, claro, así como salvó al pecador que estaba huyendo de Dios, así va a mantener salvo al hijo que ya adoptó por la eternidad. Hermanos, Dios no se va a negar a sí mismo. Sí, Dios lo puede hacer porque es poderoso, es todopoderoso. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque aun cuando éramos enemigos de Dios, nos adoptó como sus hijos. Pero que ya somos sus hijos, con más ganas nos va a mantener en la familia divina. No nos va a expulsar. O sea, Dios no está en el negocio de quitar la salvación. Dios no está en el negocio de expulsar a los hijos de la familia celestial. No. No está dispuesto a darle la espalda a sus hijos. No está dispuesto a hacerlo. Y no lo va a hacer. Cuarto, otra persona. ¿Podrá Satanás quitarnos la salvación? ¿Podrá Satanás quitarnos la salvación? Si Satanás nos puede quitar la salvación, entonces quiere decir que es poderoso suficiente para arrebatarnos de la mano de Cristo. Y no lo es. Nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro Padre. Nadie. Eso incluye a Satanás. Sí, Satanás nos va a estar acusando. Sí, Satanás va a estar diciéndole a Dios, mira tu hijo. No que muy bueno, no que muy justificado, no que tú lo llamaste. Tal vez. Y tal vez esas acusaciones en su momento, algunas van a ser muy ciertas. Tal vez algunas acusaciones sí van a ser correctas, sí pecamos contra Dios. Pero hermanos, dice versículo 33 y 34 que acabamos de leer, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Que acuse el que quiera. Puede ser Satanás, puede ser el mundo, puede ser nuestros amigos, nuestra familia, no importa. Puede presentar todas las acusaciones a Dios de los escogidos de Dios. Pero una verdad es esto, que esas acusaciones son insignificantes para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor mismo es el que justifica. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Satanás puede decir lo que quieras ante Dios, no me importa. Dios ya me justificó. Dios ya me adoptó como su hijo. Dios ya me declaró justo por medio de la fe. Satanás no es más poderoso que Dios. Satanás no nos puede arrebatar de las manos del Señor. Hermanos, sí, algunas acusaciones tal vez van a ser muy ciertas. Pero no olvidemos que el que nos justifica es Dios. Y si Dios nos justifica, pues ¿quién nos puede condenar? Satanás no. Quinto, Cristo podrá tal vez retirarnos de su salvación. Cristo nos puede quitar esa salvación que ya nos dio. Dice el versículo 34, Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que Jesús intercede por todos los creyentes, por todos los escogidos de Dios, que nadie nos puede arrebatar de su mano, que Cristo no va a quitarnos de su salvación. Si Cristo nos quita su salvación, Él mismo está yendo en contra de su obra, Él mismo está anulando su propia obra, Él mismo está diciendo, la vida eterna que te prometí, te engañé, te estoy dando una vida temporal. Y no es así, no es así. Cristo no está dispuesto a retirarnos la salvación que ya nos dio. Ese regalo que nos dio es para nosotros de una manera no temporal, sino una manera eterna. Cristo cuando nos salva de una manera eterna. No nos salva por un día o por un mes o por un año. Nos salva de una manera eterna. Hermanos, el versículo 34 que acabamos de leer nos revela 4 realidades que protegen nuestra salvación.
La primera realidad que dice: Cristo murió. Él murió con nuestros pecados. Él tomó el lugar que me correspondía a mí en esa cruz y dijo: Cristo, yo me voy a poner en esta cruz por ti. Y Él sufrió en nuestro lugar y Él pagó por completo la paga de todo el pecado habido y por haber. Otra realidad que nos revela, que nos protege, que la salvación está protegida, el mismo versículo 34, Cristo también dice: resucitó. Por Cristo resucitar da la victoria definitiva sobre el pecado, la victoria definitiva sobre la muerte. Y la muerte quedó acabada. Quedó acabada. Cristo está a la diestra de Dios. Es el lugar de exaltación y de honra divina. Es algo que también nos asegura que Cristo está a la diestra de Dios. Dice Hebreos que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí está sentado, a la diestra. No más, Cristo intercede por nosotros. Ese es el ministerio constante y permanente que Cristo tiene: interceder por los que ya salvó. No solamente en un rato, sino para siempre. Hasta el punto que ese salvo, ese hijo, ya esté también en la presencia de Dios. No nada más un ratito, no nada más el momento que estamos aquí el domingo en la mañana. No, lo hizo para siempre. Por eso Hebreos te dice: puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No viviendo algún rato, no algunos momentos, no nada más cuando no pecamos, no nada más cuando leemos la Biblia, no, por siempre, para siempre. Y es lo que hace aquí Cristo. Y eso es algo que protege nuestra salvación. Hermanos, las acusaciones mencioné hace unos minutos, hechas por Satanás en contra de los creyentes, no siempre son falsas. El hecho de que todavía estamos en este cuerpo, no estamos exentos del pecado, es obvio. Pero ninguno de este pecado es razón de una condenación eterna, ya que fuimos adoptados como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo en su momento, en esa cruz, pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Cubrió todo por completo, una vez y para siempre. Listo. No olvidemos esto, que ya estamos ahora vestidos y cubiertos por la justicia de Cristo, por completo, no a medias, por completo. Si las acusaciones vienen, no olvidemos que Cristo está intercediendo por nosotros. ¿Cómo podemos creer, hermanos, que después de ser salvos, su amor no sea suficientemente fuerte para mantenernos salvos? Claro, que tuvo el poder para rescatarnos del pecado, tiene el poder también para preservarnos. No olvidemos eso. Y el hecho de negar la seguridad es negar la seguridad del creyente, es negar la suficiencia de la obra de Cristo. Y creemos que la salvación se puede perder, estamos limitando el sacrificio de Cristo. Estamos diciendo que no fue suficiente para perdonar mis pecados del futuro, que no fue suficiente para mantenerme salvo. Pues el sacrificio de Cristo no me puede salvar, nada me va a salvar. Negar la seguridad del creyente también equivale a entender mal el corazón de Dios. Dios no te va a adoptar como hijo y luego después no te va a expulsar. No, de ninguna manera. Es entender mal el significado de Cristo, es entender mal el significado de la cruz, es entender mal lo que es la salvación bíblica. Bueno, la salvación está asegurada.
La segunda parte que vemos aquí, hermanos, esta mañana creo que Pablo ya presentó que las personas pueden amenazar, pero no tocan nuestra salvación. La segunda parte es esta, que las circunstancias que parecen amenazar nuestra seguridad. Las circunstancias tal vez que enfrentamos, tal vez van a intentar amenazar nuestra seguridad. Leamos lo que dice 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Luego el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Hermanos, Pablo estableció que ninguna persona nos puede quitar la salvación. También ahora está diciendo que tampoco las circunstancias pueden robarnos de nuestra salvación. Y sí, hay circunstancias difíciles, peligrosas, que pueden tener influencia en el cristiano, pueden tener influencia en nuestra fe, nos pueden tal vez debilitar, golpear, pero que nos puedan llevar al punto a que perdamos esa salvación es muy diferente. Y Pablo está diciendo aquí, está refutando esa idea que algunos pueden pensar que alguna circunstancia puede venir a destruir nuestra salvación. Y puede ser que el verdadero cristiano pierda su salvación. ¿Y qué hace Pablo aquí? Aquí sí Pablo hace una lista de algunas circunstancias que el creyente puede enfrentar. Pero antes de eso dice el versículo 35 que leímos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Este versículo es clave. Este versículo no se refiere al amor que el creyente tiene hacia Cristo, no. Ese versículo se refiere al amor de Cristo que tiene por el creyente. Y repito eso, este versículo aquí, el versículo que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No habla del amor que yo puedo tener hacia Cristo, sino que el amor que Cristo puede tener hacia mí o hacia usted. Es importante entender eso. Esa es una base firme que también nos asegura que no importa lo que vayamos a pasar o quién se nos venga a enfrentar, el amor de Cristo hacia nosotros no se detiene. Nada nos puede separar de eso. Ninguna persona puede amar a Cristo, hermanos, sin nunca haber experimentado la obra redentora de Cristo en su vida. Por algo la Biblia dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y aquí el pasaje, cuando habla Pablo aquí, que el amor de Cristo, hermanos, está hablando y representando la salvación. Y está haciendo una pregunta a Pablo general. ¿Hay una circunstancia en la vida en donde el creyente pueda darle la espalda a Cristo y que Cristo le responda de la misma manera? ¿Habrá una circunstancia tan fea que me haga a mí darle la espalda a Cristo y que Cristo haga lo mismo? Te voy a dar la espalda a ti también. ¿Habrá una circunstancia así? Es lo que está realmente diciendo Pablo aquí. Hay algo que vamos a enfrentar, que sí, le vamos a dar la espalda a Cristo. Y Cristo, pues yo también te doy la espalda. No hay. Pero esa es la pregunta que está aquí Pablo haciendo. El amor de Cristo hacia nosotros no cambia según las circunstancias que estamos enfrentando. Por ser muy buena o por ser muy mala la circunstancia, el amor de Cristo sigue siendo el mismo hacia sus hijos, hacia sus hermanos, hacia los que ya justificó, hacia los que ya adoptó. No cambia. No cambia. ¿Y qué hace Pablo aquí? Empieza a hacer enlista algunas circunstancias que el ser humano o el creyente puede enfrentar. La primera podemos ver que es la tribulación.
que podemos decir que son dificultades externas, estar colocado bajo presión, que nos están exprimiendo. Algunos incluyen aquí también las dificultades emocionales o los conflictos emocionales. Aunque nos estén exprimiendo, aunque tengamos conflictos emocionales, está diciendo Pablo aquí, eso no cambia el amor de Cristo. No importa, eso no va a cambiar el amor de Cristo. La segunda circunstancia, la angustia. Habla de estar en un momento que no nos podamos mover, estar al punto indefensos, que lo único que nos queda es estar orando, pidiendo la ayuda del Señor. Una vez han intentado estar en un momento así, que lo único que nos queda es estar orando a Dios. Y esa angustia, dice Pablo, que tampoco cambia el amor de Cristo hacia nosotros. No cambia. La persecución se refiere a una aflicción sufrida por causa de Cristo, el cual es una persona doblemente bendecido si sufrimos por su causa. El hambre que puede ser resultado por la persecución, la desnudez que menciona Pablo aquí, el falta de abrigo, ser vulnerable, estar desprotegido, el peligro que quedamos expuestos en riesgos generales, aún siendo maltratados o ser traicionados. Y pone un último ahí, la espada, o una espada. Es un símbolo de muerte o de ser asesinado. Son circunstancias muy agresivas, son circunstancias muy complicadas. Y Pablo está diciendo que nada de esto cambia el amor de Cristo hacia nosotros. Nada. El amor de Cristo sigue siendo el mismo, sigue siendo igual. El verdadero creyente, hermanos, que persevera, no persevera por sí mismo, por sus propias fuerzas. Persevera, ¿por qué? Porque tiene el Espíritu Santo morando dentro de él. Pero algo muy importante, la perseverancia no conserva segura la salvación, sino que es una prueba que tenemos asegurada la salvación. Es muy diferente. Voy a perseverar hasta el fin y voy a ser salvo. Perseverar no conserva la salvación, sino es un resultado de ser salvo. Es retener con firmeza y permanecer en la palabra de Dios. No nos mantiene esos salvos, sino es un resultado de que somos salvos. Es un resultado de que tenemos la salvación asegurada y garantizada y cuidada y protegida por Dios. Es lo que es perseverar. Y si no perseveramos, si no permanecemos en su palabra, puede ser que nos está confirmando entonces una condición muy diferente. Una condición de no ser salvo. Nos está confirmando tal vez una condición perdida. Hermanos, podemos sobrevivir a cualquier circunstancia. Claro, podemos. ¿Por qué? Dice el versículo 37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. No por medio de mis fuerzas, no por medio de lo que yo voy a hacer o lo que yo pueda hacer, sino por medio de qué? De aquel que nos ama. Esos son más que vencedores, ¿saben? Si lo traducimos a algo más simple, habla de tener una super victoria, de tener un éxito de sobra, de triunfar sobre lo esperado. No, ahora sí que triunfar de panzazo, no. Es triunfar todavía más allá. En términos de fútbol, no es decir, hoy ganó 1-0 el equipo, no.
Y ganó por goleada. Es lo que quiere decir. Más que vencedores. De tener una super victoria. Y digo, no es algo que nosotros podamos hacer, es algo que tenemos únicamente por medio de aquel que nos ama. No importa la circunstancia y el poder y el amor de Cristo al creyente, hermanos, son permanentes. No importa mi circunstancia, el poder y el amor de Cristo se mantiene. Puede ser una circunstancia muy fea, muy mala, probablemente, pero el amor de Cristo no cambia. El amor de Cristo sigue, el amor de Cristo permanece. Y ese amor, ese mismo amor es el que nos guarda, es el que nos cuida. Y hermanos, cuando somos más que vencedores, entramos a entender los problemas, empezamos a entender las circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque entendemos su perfecta justicia. Porque disfrutamos de su paciente fidelidad. Y podemos observar su poder insuperable. Lo podemos ver. Hermanos, finalmente Pablo termina el versículo 38 y 39. Dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo aquí termina el capítulo con un gran resumen de todo lo que es este capítulo. Pablo viene aterrizando esta nave que empezó en el capítulo, realmente el capítulo 1. Ya Pablo viene aterrizando esta nave de la salvación, esta nave del evangelio, esta exposición que ha hecho en los últimos 8 capítulos. Viene junto con lo que ha escrito, junto con lo que ha vivido él mismo. Y viene y nos comparte estos versículos, todo lo que él ha experimentado, todo lo que el Espíritu Santo le ha revelado, lo viene poniendo aquí, lo termina con esto. En otro pasaje Pablo dice esto: por lo cual asimismo padezco todo esto. Padece que todas las circunstancias, la gente en contra de él, todo eso lo vivió Pablo. Y dice Pablo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo había experimentado todo eso. Él era un enemigo de Dios. Él huía de Dios, punto que Dios lo llamó. Y ahora que ya lo había llamado, había experimentado circunstancias adversas, había experimentado gente que le quiere robar esa salvación. Y dice: que yo sé en quién he creído, estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él sabía. Él estaba asegurado en su corazón y en su mente que su salvación estaba segura, que no importaba qué venía enfrente, o qué venía atrás, o qué iba a enfrentar, o qué no enfrentó, y qué se libró, y qué no se libró. Pablo sabía en quién había creído. Y Pablo sí menciona aquí una lista de obstáculos. Menciona la lista de la muerte, que es el obstáculo que creo que todo creyente vamos a enfrentar. Es el último, diría yo. Pero hermano, la muerte no tiene dominio sobre nosotros, porque Cristo le ha quitado el aguijón a la muerte y ha cambiado el resultado a victoria. La muerte no es para siempre, simplemente el inicio de la eternidad. Pablo también menciona aquí la vida. La vida puede ser algo positivo, pero no necesariamente. Hemos visto que en la vida enfrentamos circunstancias adversas. Hemos visto que en la vida enfrentamos gente adversa.
Menciona también los ángeles, cómo los ángeles nos pueden quitar la salvación, cómo los ángeles nos pueden separar del amor de Cristo. Pablo no tanto se refería a que un ángel y te iba a venir a quitarnos eso, sino lo estaba usando como una explicación para entender que ni los ángeles, ni los santos ángeles de Dios nos pueden hacer eso, nos lo van a quitar. Como usó esa misma comparación en el libro de Gálatas, que dice, y aunque venga un ángel a predicarles otro evangelio que no es el que yo les prediqué, la misma explicación usó Pablo aquí. La misma explicación. Y luego empieza diciendo los principados se refieren a qué, hermanos, a seres malignos, específicamente a los demonios. Habla de potestades, habla de gente poderosa, gente con autoridad, con posición. Y dice lo presente y lo porvenir, todo lo que estamos experimentando y todavía lo que nos falta experimentar, dice Pablo. Eso tampoco. Lo alto y lo profundo, habla del punto más alto del firmamento y aún el punto más bajo. La idea ahí de eso, hermanos, habla todavía más de que el amor de Cristo nos mantiene asegurados desde el principio hasta el final, que el amor de Cristo no tiene principio, no tiene fin, no tiene dirección, no es algo nada más para un lado, es completo, es algo total, algo absoluto. No tiene principio, no tiene fin. Luego dice Pablo, ni ninguna otra cosa creada. Que no fue suficiente las personas, las circunstancias y algunos otros hechos que podemos tal vez naturales y sobrenaturales enfrentar, dice Pablo aquí, ninguna otra cosa creada. ¿Saben qué es la única o una única cosa? Y no quiero decir cosa, pero lo único que no es creado en este mundo es Dios. Dios es el único ser, o lo único que no es creado en este mundo, en este universo, en esta existencia. Es lo único. Todo lo demás es algo creado. Todo lo demás. Y Pablo está aquí diciendo, no fue suficiente todos los 30 y tantos versículos que ya les expliqué, que no hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Y dice, ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Ninguna otra cosa creada. Ese sí es seguridad. Eso sí es asegurándose que no hay nada en este mundo que puede separar a los hijos de Dios del amor de Cristo. Y deja cero dudas aquí Pablo con eso. El que no lo quiera ver, no lo quiera entender, adelante. Pero no hay vuelta de hoja aquí. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque ni aún ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Ninguna. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No existe nada, ni en cualquier parte, ni en cualquier tiempo. Nuestra salvación, hermanos, ha quedado asegurada por decreto de Dios desde la eternidad. Y seguirá quedando asegurada por el amor de Cristo hasta la eternidad. Hasta la eternidad. La seguridad del que está en Cristo está asegurada. No importa las circunstancias, no importa las personas que vengan, realmente no hay nada creado que nos pueda separar del amor de Dios. Nada creado. Nada. Esta mañana las 3 palabras que les quiero dejar. El mensaje es este: confesemos. La primera palabra es esta: confesemos. Las acusaciones de Satanás algunas van a ser ciertas. Pero recordemos esto, que Cristo vive para interceder por nosotros para siempre.
Y cuando pecamos tenemos un Señor que intercede a nuestro favor y acuda a nuestra defensa en contra de Satanás y en contra del mundo y en cualquier otra persona o algo lo que traigan acusaciones en contra nuestra. Tenemos un Señor que intercede por nosotros. Pero si esa acusación es verdad, es verídica, es cierta, confesemos nuestros pecados. Porque la Biblia dice que el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y dice también esto, que abogado tenemos para con el Padre, que es a Jesucristo el justo. Confesemos nuestros pecados. Dios es el que justifica, recordemos eso. Y a lo que va en esta vida, realmente nada nos puede separar de la gracia del Señor. Confesemos nuestros pecados. La segunda palabra es esta: comprendamos, hermanos, que el amor de Dios no está limitado o no está sujeto a nuestras circunstancias. El amor de Dios no está limitado y no está sujeto a nuestras circunstancias. Comprendamos eso. Y comprendamos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Su poder reposa en nosotros. Que sí, que cuando estamos enfrentando dificultades, que las vamos a pasar, en momentos, en tiempos de prueba, ¿qué está pasando? El creyente se está refinando. Comprendamos eso, que el creyente se está refinando espiritualmente por el Señor. Y en lugar de que esas circunstancias nos separen del amor de Cristo, comprendamos que lo único que está pasando, esas circunstancias nos están acercando más y más a Él. Comprendamos eso. Comprendamos que su gracia reposa sobre nosotros. Por algo el Señor le dijo a Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Comprendamos. Finalmente, la última palabra de este: confirmemos nuestra confianza en el poder y en el amor de Dios. Confirmemos nuestra confianza en el poder y en el amor de Dios. Si confirmamos eso, confirmamos nuestra confianza en el poder y el amor de Dios, podemos decir confiadamente que el Señor es mi ayudador, que no temeré lo que me puede hacer el hombre. Puesto que nuestro Dios es infinito, podemos decir y creemos y confirmamos eso, y que su poder y su amor es infinito, podemos decir también confiadamente: en el día que temo, yo en ti confío. Podemos decir también: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cuando confirmamos nuestra confianza en el poder y amor de Dios, también podemos decir esto: el eterno Dios es tu refugio. Cuando confirmamos nuestra confianza en el poder y el amor de Dios, podemos también decir esto: nuestra alma puede decir segura y firme como un ancla del alma. Hermanos, confesemos nuestros pecados. Comprendamos que Dios es más que nuestras circunstancias, que su amor no está limitado a las circunstancias que estamos viviendo. Y confirmemos nuestra confianza en el amor y en el poder de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos esta mañana. Gracias por la seguridad que tenemos de nuestra salvación, que tú eres el que la guardas hasta ese día que estemos en tu presencia. Que no hay nada creado en este mundo, en este universo, en esta creación, que nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Gracias que nadie ni nada nos puede arrebatar de tu mano, que nos guardas seguros, que nada puede anular la obra de Cristo en la cruz, que nada puede anular y robar ese regalo que tú diste también en esa cruz, que diste a tu Hijo por nosotros. Ayúdanos esta mañana a confesar nuestros pecados, confesar los pecados que luego nos acusan, y confiamos que tú nos vas a perdonar de toda maldad. Ayúdanos a comprender que tu amor no está limitado por nuestras circunstancias. Ayúdanos a comprender que las pruebas de las circunstancias nos están refinando. Ayúdanos a comprender que tu poder descansa sobre nosotros en nuestra debilidad. Ayúdanos a confirmar nuestra confianza en tu amor y tu poder esta mañana, recordando y sabiendo en quién hemos confiado, sabiendo que vas a guardarnos hasta ese día que estemos ante ti. Ayúdanos, Padre, esta mañana. Bendice tu palabra. Toca nuestros corazones esta mañana. Oramos en el precioso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Cristo.